Hola, buenos días. Hacer un pequeñito video porque esta semana me han surgido bastantes pacientes con esta pregunta y es muy característico que me digan porque tengo que para sanar un síntoma estar acompañada. Si yo sola puedo hacerlo, yo sola puedo encontrar la manera, ¿no? Y esto va a ser un resumen un poco didáctico para que entendamos el porqué el acompañamiento en la psiconeuroinmunoendocrinología, en PNIE, es tan importante. Vamos a hacer un paralelo. El PNIE es una ciencia donde ha estudiado mucho el cerebro, ¿sí? El sistema inmune, tus pensamientos, tus emociones, ¿sí? Y también tu cuerpo físico, evidentemente el síntoma. ¿Y qué pasa? Cuando tú vas a un médico, sin querer hablar que esté bien o mal, tú pides una cita al CAP, pides una cita a un médico y este médico te da una visita y te atiende y tú antes de ir al médico dices, bueno, le voy a decir que tengo migraña o tengo dolor de regla o tengo síndrome de ovario poliquístico o me duele cuando se va a acercar mi periodo, ¿no? Tú le das 2, 3 síntomas. Y estos 2 o 3 síntomas, pues él de la manera más adecuada lo encamina y te da pues una respuesta, un medicamento, te hace unos análisis, te lleva a dar una sanación, una resolución a ese síntoma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la PNIE? La PNIE lo que hacemos, básicamente también, en mi caso, reviso las analíticas, las que llegas a mi consulta, las que me envías por mail, de los 3 años anteriores. ¿Por qué? Porque me dice mucho síntomas que en este momento no tengas, pero que han creado alguna respuesta inmunológica de tu cuerpo y que vienes arrasando, ¿no? Esto es como el paralelo. Yo no hago solamente el análisis del momento que llegas a consulta, sino miramos pues consecuencias anteriores de años que ha pasado algo. Es en primera instancia. En segunda instancia, ¿por qué estamos acompañando? Pues porque es un momento donde no es solo el momento de la consulta, sino es entender qué tiene que hacer tu cuerpo para cambiar esa dinámica y esa razón de ser de ese síntoma. Me explico. Tienes una resistencia a la insulina, pero esta resistencia a la insulina también está mediada por algunos o muchos hábitos en tu vida. Con una sola consulta que yo te diga, vas a hacer esto, tu cuerpo no lo puede cambiar. No porque seas bueno o malo o no tengas adherencia al tratamiento, es porque no sabes cómo hacerlo. Es porque hay que enseñar a la mente y a esos átomos que están en tu cuerpo, porque estamos llenos de energía, de átomos, y eso es lo que básicamente estamos formados, pues a crear una energía diferente y a crear una espiral y a crear emociones diferentes y a crear hábitos diferentes que se van gestando semana a semana, día tras día. No es que vengas hoy a la consulta, hagas unos hábitos por mañana y al mes siguiente vuelves y los haces y se va a quitar el síntoma de la resistencia a la insulina. No funciona así, porque es un cuerpo que va generando día tras día resistencias, día tras día conversaciones, día tras día reacciones bioquímicas, día tras día necesitamos crear un salto emocional, físico y químico que resulte en una sanación de un síntoma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para esto se tiene que generar conciencia de lo que está pasando en el cuerpo. Habitualmente vienes a consulta comentándome una serie de síntomas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya has pasado por varios médicos y estos médicos te han dado respuesta a algunos, has resuelto algo otros, pero hay algo que no se sana, que no se resuelve, que no se genera respuesta satisfactoria, ¿no? En general. Entonces, cuando ya has pasado por tantos médicos, cuando ya dices, lo primero que quieres es un deseo, ¿no? El paciente llega aquí con un deseo. El deseo de bajar de peso, el deseo de que no te duela el periodo, el deseo de calmar la ansiedad, de no tomar antidepresivos, de desinflamarte, de que mejore tu intestino, de que te sientas con más energía. Es un deseo, el que sea. Todos tenemos un deseo. Para cambiar, ir de ese deseo a la acción, no es solamente con mis recomendaciones. Yo puedo hacer las recomendaciones, pero necesitamos pasar directamente a la acción. Y únicamente se pasa a la acción cambiando día tras día y yo estando acompañando ese camino día tras día, semana a semana, mes a mes, hasta que se generen conexiones neuronales, físicas, biológicas y bioquímicas conscientes desde el interior y generen ese cambio. ¿Cómo se genera ese cambio? Con el movimiento, con las recomendaciones, con algunos cambios alimenticios evidentemente, sobre todo con los cambios de hábitos que empiezan a habitualmente
no adicionando más cosas, sino quitando elementos de tu día a día que no te hacen bien y que han llevado a que ese síntoma que tú me vienes a comentar se esté incrementando. Porque claro, si estás en un entorno que consume carbohidratos, que consume azúcares, pues es imposible que día tras día, haciendo la misma acción, tu cuerpo tenga un resultado diferente. Así que el acompañamiento, para que sea el primer paso, necesitamos implementar hábitos día a día y que yo esté acompañando este proceso. Por eso la psiconeuroinmunoendocrinología hacemos habitualmente paquetes. Un paquete de acompañamiento unos meses, porque del inicio al final del paquete el cambio es abismal, con pequeñas modificaciones en tu día a día, día a día, día a día. Entonces nosotros estamos día a día escribiendo, recomendando, y en la semana siguiente, ¿qué ha pasado? Evaluamos qué has pensado, cómo te has movido, cómo te has alimentado, qué has escrito, qué has evaluado, qué ha pasado en tu vida, si nos ayuda, no nos ayuda, vamos a modificar. Esto es un poco de lo que pasa en la consulta. Así que profundamente lo que hacemos es sumar beneficios a el cuerpo de la persona que viene a consultar. Que tenemos que evaluar cosas, que evaluamos analíticas, que evaluamos factores genéticos, que evaluamos sintomatología en general, pero sobre todo evaluamos qué es lo que está pasando y desde cuándo viene arrastrando con ese espacio de dolor, porque un médico en el CAP no te pregunta el dolor de espalda, si es mecánico, si tienes alguna carga emocional, si hay algún trabajo en donde trabajas, si el trabajo es repetitivo y generas alguna postura que te da incomodidad, si tienes emocionalmente una carga en casa que no puedes soportar, si al final de la semana, cómo estás. No, es un síntoma, pues porque el tiempo es muy corto y no genera pues más tiempo para resolver más cosas. Así que esto es un poco de las pinceladas de cómo va la consulta, la explicación de por qué tienes que estar acompañada, que no siempre solo se puede hacer. O sea, el paso número 1 de la consulta que les digo es: traigan a la mesa y traigan a la consulta la humildad, porque aquí todos tenemos que aprender. También el paciente recibe información, pero en mi caso yo recibo información del paciente que también me nutre mucho. Así que la humildad es el paso número 1 para sanar el síntoma. Recibir información, probarla. Hay una resistencia muy fuerte, o sea, está comprobado y es realmente física. Las mismas ganas que tienes de sanar es la misma proporción de resistencia que tiene tu cerebro y tu mente para hacerlo. Entonces yo tengo tantas ganas por bajar de peso, pero mi cuerpo también tiene una resistencia tan grande a bajar de peso que no logro cambiar de hábitos o de alimentación, porque es tan fuerte y se encuentran tanto esas fuerzas que la única persona que puede ayudarte a hacerlo es una persona afuera, o sea, una persona que esté mirando de afuera qué es lo que está pasando en tu bioquímica, en tu mente y en tu cuerpo. Entonces, para resumir, no es intencional que cuando tú vengas a una consulta te sientas que no puedes hacerlo solo y que ya no lo vas a hacer. Hay mucha resistencia porque básicamente estamos llenos de miedo. Sí, el miedo al cambio es muy difícil sobrepasarlo si estamos solos, si no existe un acompañamiento y una conversación positiva. Y habitualmente cuando estamos haciendo un cambio de hábitos o un cambio emocional o un cambio incluso de relaciones para que nuestro sistema nervioso se mejore, si no tenemos una conversación exitosa hacia nosotros mismos, pues no se genera. Y habitualmente nos hablamos muy mal a nosotros mismos. No lo estoy logrando, me estoy levantando tarde, me comí de otra cosa. Pero realmente cuando tienes un acompañamiento y un día a día, que haya alguien compasivo, de escucha, que predique, que vea desde fuera cómo está haciendo tu esfuerzo, cómo va viendo el avance y genere como este coach, ¿no? Como este entrenador cada día, unas emociones positivas, un acompañamiento positivo, un cambio de pensamiento, una valoración, ahí se genera el clic, que yo lo llamo la hora dorada. Es ese momento donde tú haces clic y dices, lo estoy logrando, porque lo intencioné, lo quise hacer, pasé a la acción, me estoy manteniendo en la acción, y manteniéndome en la acción ciertos días, ciertas semanas, ciertos meses, llega el cambio y llega la sanación del síntoma. Así que es un proceso. Bueno, esto era una parte de por qué el acompañamiento es importante, porque hacer red es importante en la sanación, porque los grupos son maravillosos, porque encontramos que nos pasan las mismas cosas, que pensamos lo mismo, que encontramos la misma situación dándonos vueltas en la cabeza, que no estamos tan perdidos, tan perdidas, y llegan respuestas muy bonitas,
Que tengan muy buena tarde y bienvenidos a Magia Natural. Un beso.